Esperando que se encuentren muy bien, para mí es un gusto saludarles. Me presento. Mi nombre es Oscar Joan Vázquez Carrera, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 216-282. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en el módulo Derecho Procesal 1. El objetivo de este presente es dar cumplimiento al reto número 1 denominado ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Para dar cumplimiento a este reto nos piden realizar la lectura del documento denominado Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de las ideas legales desde la periferia, publicado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y escrito por su autor Máximo Lenger. Como pueden advertir, el título del libro es Difusión de las ideas legales desde la periferia, y sobre este tenor viene la siguiente interrogante, la cual dice lo siguiente. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Muy bien. El autor utiliza tres términos, centrales, periféricos y semiperiféricos, para referirse a países que clasifica como países centrales, países periféricos y semiperiféricos. Esta clasificación no lo hace desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista en cómo los países centrales de ellos surge la implementación de la transformación del sistema legal penal en Latinoamérica. Los países centrales tienen una característica que el autor refiere a países centrales como Alemania, Italia, algunos otros del continente europeo, y también habla de Norteamérica o los Estados Unidos americanos. Es decir, estos países tienen característica de ser países desarrollados en diferentes ámbitos, como puede ser el económico, el militar, acceso a la salud, a la educación, avances tecnológicos y líderes en sectores educativos. Es decir, los países centrales son aquellos que son fuente del desarrollo. Como países periféricos, el autor hace referencia a los países latinoamericanos que tienen característica de ser países que se encuentran en vías de desarrollo, es decir, que aún se encuentran en ese camino para poder llegar tal vez en algún momento a encontrarse desarrollados como los países centrales. Pero mientras esto ocurre, el autor denomina que nuestros avances en el sistema de procuración de justicia penal emanan o surgen de los países centrales. Luego acuña un tercer término que le llama semiperiféricos, haciendo referencia tal vez a países que tienen un grado similar, ya sea dentro del punto de vista desarrollado, como puede ser tal vez algún país europeo con el norte, con Estados Unidos de América, o tal vez cómo existe la interacción entre dos países periféricos que están dentro del mismo rango, ¿verdad? Entonces, él nos indica, y como bien sabemos, que los países centrales manejan un sistema penal acusatorio incluso desde siglos atrás, como lo es Alemania, como lo es Italia o como es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces él nos dice que nuestro impulso para establecer un sistema penal acusatorio en México y en Latinoamérica, viene impulsado desde aquellos países centrales. En resumen, el autor se refiere a que las materias de justicia penal son impulsadas desde el centro del poder de los llamados países centrales hacia los menos poderosos, los denominados países periféricos, ello debido a que los centrales buscan preservar dicho puesto como países protagónicos dentro de un marco internacional. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Muy bien. Por cuanto a códigos, se refiere a los códigos de procesos, en los cuales se substanciará la forma en que se busca la
justicia, la forma en que se busca, reparar el daño que puede haber sufrido alguna víctima. Para poder distinguir a estos dos sistemas es importante desarrollar sus características que lo conforman, es decir, cómo es llevado a cabo su proceso y quién lo realiza. Me permito iniciar con el sistema inquisitivo indicando las siguientes características. El sistema inquisitivo era llevado de total forma escrita, es decir, era una procuración de justicia desde el escritorio. Tenía la característica de que el juez era el que participaba de la investigación para ver si existían conductas que se actualizaran conforme al Código Penal que describe qué acciones tiene que llevar el ser humano para cometer un delito. De esta manera, los jueces tenían la tarea titánica, casi imposible, de ser imparciales por cuanto hace a su investigación, para poder después decir: la investigación que realicé, que me dice que existen los elementos de prueba, pues saben que siempre me equivoqué, no es culpable, o no estoy equivocado y sí es culpable. Es aquí donde existe esta difícil tarea para los jueces, que era realizar la investigación y después ser lo suficientemente objetivos para reconocer si existió algún error dentro de su investigación y no es culpable, o no era necesario llevarlo a juicio. Otra característica que tiene el sistema inquisitivo es justo que a la persona que se le investiga como posible delincuente no era considerado como posible, era considerado como infractor por el simple hecho de ser señalado, y no le especificaban que estaba siendo investigado, lo cual lo dejaba en desventaja para poder reunir elementos necesarios para poder evidenciar su inocencia. De tal manera, como no era tomado en cuenta la persona que era acusada, la persona que era víctima, que denunciaba los hechos que probablemente constituyeran un delito, no podía participar activamente de la investigación, lo cual, dentro del sistema latinoamericano, que sabemos a sobremanera que tiene altos índices de corrupción, constituye aún una falta muy grave para el desarrollo de las naciones. Es decir, si la persona que acusaba a un tercero de haber cometido abusos en contra de sus derechos o haber actualizado la conducta típica de un delito contra la persona, si esta persona que era acusada se encontraba en posición de ventaja política, económica, religiosa, o simplemente tenía una gran amistad con los sistemas de procuración de justicia, evidentemente, al no tener la víctima la oportunidad para participar de la investigación, era más factible de que la investigación fuera realizada a modo y la persona fuera no vinculada a proceso o fuera declarada inocente. Estas características importantes son aquellas las que existen dentro del sistema inquisitorio, mientras que los códigos de penales acusatorios, también llamados adversariales, separan las funciones que tiene el juez, es decir, el juez se dedica a juzgar si existen, conforme las pruebas que presenta el fiscal, si existen elementos constitutivos de delito. Justo en este momento hay que volver a retomar la palabra que acabo de mencionar hace unos segundos, que es fiscal. Las fiscalías son creadas y son dotadas de capacidades de investigación para poder determinar si mediante los hechos que investigaron, que pueden ser recopilados por declaraciones, testimonios, documentos periciales, pruebas de cualquier índole que determine algún especialista si existió o no existió algún hecho o alguna conducta
Es decir, hacerse llegar por todos los medios objetivos y subjetivos que tenga de elementos que puedan determinar si es necesario que solicite al juez el ejercicio de la acción penal. Dichos elementos los puede aportar la fiscalía, o aquí viene un parteaguas dentro del sistema penal acusatorio, es que la víctima también puede buscar la reparación del daño coadyuvando a la fiscalía, entregando elementos de prueba que obren en su poder o que pueda conseguir para poder buscar la reparación de su daño, lo cual hace más transparente la procuración de justicia, toda vez que no hay mayor interesado en que se repare el daño más que la víctima. De esta manera se combate la corrupción que existe en el sistema penal inquisitorio, o que pudo haber existido en el sistema penal inquisitorio. También el sistema penal acusatorio o adversarial no solamente va o avanza en los derechos de la víctima, sino que también establece que a la persona que es acusada de haber cometido el delito se le trate como presunto culpable, y desde que se inicia la carpeta de investigación, este es llamado para que tenga de conocimiento sobre qué delito se le va a estar investigando y qué testimoniales o qué declaraciones existe, e incluso si se van a presentar algunas pruebas periciales, de tal manera que la persona que está siendo acusada puede allegarse de auxilio profesional de algún abogado independiente, o si no lo tiene, que los mismos mecanismos de procuración de justicia le señalen un abogado de oficio para que lo auxilie en su defensa. Otra característica muy importante del sistema acusatorio es que se implementa la oralidad en los juicios, es decir, ya no son llevados de escritorio, aunque actualmente en México el sistema penal acusatorio no es totalmente oral, puesto que lleva una etapa escrita y de escritorio, que es la integración de la carpeta de investigación, ello debido a que todas las acciones que toma la Fiscalía no son puestas en conflicto o en adversarial contra lo que pueda opinar o no el presunto culpable. Es decir, la Fiscalía desarrolla sus investigaciones mediante un razonamiento jurídico, determina si existen los elementos para solicitar la acción penal, y que posteriormente sea dentro del procedimiento penal se determine si existe una probable participación o que se haya cometido un hecho delictivo, para que se determine la vinculación a proceso, y durante la substanciación del proceso penal se determine si existió o no existió la conducta que actualice el tipo penal, y pueda determinarse la reparación de un daño y la posible pena de privación de la libertad del posible culpable o imputado. Entonces aquí es que el sistema acusatorio tiene esa gran diferencia con el sistema inquisitivo. Se abre más a la interacción de las partes para que ellas puedan aportar pruebas sobre su culpabilidad o sobre su inocencia, y posteriormente ya sea que sea borrada esa carpeta de investigación o que se repare el daño. Cualquiera es con ello que damos solución a este interrogante sobre la distinción entre los códigos inquisitivos y los códigos acusatorios en Latinoamérica. La tercera interrogante es la siguiente: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? En esta pregunta nos auxiliamos de la historia que ha caminado diversos autores que nos señala el libro para buscar la implementación del sistema acusatorio. Cuando la pregunta establece cómo influyeron los actores internacionales, se está refiriendo a los países denominados como centrales, aquellos de los cuales viene la influencia para que se instaure el sistema penal acusatorio. La historia determina dos grandes etapas, y el autor nos hace referencia a dos autores argentinos. El primero es
Julio Mayer y el segundo es Vélez Mariconde, quienes son legistas destacados del sistema de procuración de justicia argentina y tienen la vista puesta en lo que ocurre en el continente europeo, específicamente en Alemania y en Italia, en donde el sistema acusatorio tiene ya más de un siglo existiendo, y cómo es que mediante este sistema acusatorio se crean derechos para tanto la víctima como derechos para defenderse del acusado. De tal manera que dentro de su contexto social, estos autores pretenden tomar ciertos elementos de la legislación alemana y de la legislación italiana y adaptarlos a su realidad social en su país, Argentina. Este es el primer momento en los cuales se podría decir que es una influencia pasiva, de tal sentido que son los ciudadanos legistas los que buscan adoptar medidas de los sistemas penales acusatorios europeos dentro de su sistema penal. Ahora, como bien dije, en esta pregunta se resuelven dos momentos históricos. El segundo momento histórico en el cual yo puedo determinar que es una influencia activa, porque ya hay intención de que en Latinoamérica se instauren los sistemas penales acusatorios, y esta tiene su vida o su acción ocurre dentro del marco de la Guerra Fría, y justamente señalando los hechos que ocurren en El Salvador y cómo es que grupos de guerrillas empiezan a transformar el país para poder transitar a un modelo socialista. Tenemos que recordar que en la Guerra Fría versa sobre las guerras de poder que existen para instaurar el sistema capitalista, por un lado representado por Estados Unidos americanos, y el sistema socialista representado en otro lado por la Unión Soviética. Es decir, Norteamérica o los Estados Unidos americanos ponen especial atención de lo que ocurre en la realidad latinoamericana y lo que está ocurriendo específicamente en El Salvador. Y siguiendo ellos un principio no nuevo, pero sí muy importante para ellos, la denominada Doctrina Monroe, que dice América para los americanos, entendiendo americanos exclusivamente a ellos, a los estadounidenses, situación que no comparto, puesto que todos los que vivimos en este continente somos americanos, pero justo la Doctrina Monroe señala que América, el continente americano, es para los estadounidenses. Entonces, de esta manera, ya de manera muy activa, Estados Unidos empieza a formar organizaciones que van a impulsar la implementación de el sistema penal acusatorio. Y la primera gran organización que crea Estados Unidos para impulsar la implementación del sistema penal acusatorio es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esta agencia es creada en el marco para derrocar al socialismo dentro de Latinoamérica. Y a pesar de que es activa, la forma en que pretende instaurar el sistema penal acusatorio adversarial es mediante la capacitación, pero no mediante la imposición. Esa es una característica muy importante, debido a que aún los legistas latinoamericanos siguen inclinándose por el sistema penal acusatorio más europeo. Ello debido a que en el sistema penal acusatorio estadounidense tiene la característica que muchas veces observamos en las películas de tener un jurado formado por ciudadanos que son elegidos al azar para que ellos puedan, junto con el juez,
determinar si existe o no existe una conducta típica que encuadre con las acciones que desarrollan los códigos penales. Entonces, esta agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, su principal objetivo es instaurar un sistema penal acusatorio, pero introduciendo el capitalismo en los países, mediante cursos, capacitaciones e incluso apoyo económico para aquellos ciudadanos de sus países que impulsen este modelo de procuración de justicia. Existe una segunda institución que impulsa Estados Unidos de América, y es cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llega a los países de Latinoamérica, ya no tratando de combatir al socialismo, sino este Departamento de Justicia de los Estados Unidos americanos pretende instaurar de manera más recia el sistema penal acusatorio para poder combatir al crimen organizado, sobre todo al crimen organizado internacional que afecta los intereses de Estados Unidos. De esta manera es como damos respuesta, y el autor nos ayuda a dar respuesta a este interrogante que dice cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformas de América Latina. Resumiendo, hay una forma pasiva, que es cuando los legistas americanos o latinoamericanos voltean a ver al continente europeo y tropicalizan el sistema penal acusatorio a ciertas substanciaciones en el sistema penal inquisitivo. Y la forma activa es cuando Estados Unidos implementa la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para combatir en la Guerra Fría al socialismo, y la segunda institución es el Departamento de Justicia, impulsando ya de manera más activa que se ejecute y que simplemente el sistema penal acusatorio para que combata al crimen organizado, sobre todo al crimen organizado internacional que pueda afectar sus derechos. Esas son las 3 preguntas que nos exige el reto dar cumplimiento, y posteriormente nos pide que hagamos un cierre en el que indiquemos la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Es aquí el momento que nos atañe más a nosotros, debido a que somos ciudadanos mexicanos y nos encontramos estudiando y desarrollando nuestra licenciatura en Derecho dentro de este sistema penal acusatorio que ya está implementado en la actualidad. Entonces, como dice la pregunta y como nos exige, vamos a indicar la relación que existe entre el texto de Langer y la reforma constitucional. Yo, más que una opinión respecto del texto que nos presenta Langer, me gustaría, desde mi posición personal como ciudadano mexicano, y a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de poder pertenecer a instituciones de gobierno federal que están o estuvieron inmersas en la seguridad nacional. Es por ello que no es tanto como dar una opinión, sino que podría dar un testimonio de cómo el gobierno de los Estados Unidos americano, siendo un país central a nosotros, considerándonos como periféricos, ha aportado de ciertas maneras para que México transite al sistema de procuración de justicia acusatorio. En lo personal, me tocó estar participando dentro del Plan Mérida o la Iniciativa Mérida, que justo Estados Unidos aportó recursos al gobierno mexicano, en aquella ocasión iniciado por Vicente Fox, pero desarrollado totalmente por Felipe Calderón, en donde mediante el Plan Mérida los procuradores
de justicia en México en diversas esferas, tal puede ser fiscalías, procuradurías generales, órganos de inteligencia, órganos de investigación, etcétera, recibieron capacitaciones puntuales tanto en técnicas de inteligencia e investigación como en el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Cómo es que debían de presentar las corporaciones sus informes policiales homologados, los cuales permitieran poder vincular a un posible delincuente de una causa penal? Es decir, más que una opinión, estoy seguro de que lo que expone el autor sobre la difusión de las ideas legales desde la periferia, bajo su concepto, es real. Estados Unidos de Norteamérica representa para nosotros un país central. Nosotros somos un país periférico y constantemente estamos siendo permeados por los sistemas de justicia norteamericanos, los cuales nos indican el camino que debemos seguir para la procuración de justicia, y no solo con la intención de que nos desarrollemos, sino con la intención de que ellos sigan siendo líderes en el mundo. Muchas gracias. Es cuanto. Les agradezco el tiempo que me permitieron en esta breve exposición. Hasta luego.